Tema. 13 principios de fe, analizándonos más lentamente. Cuando vemos, dijimos, lo que escribe el Rabbi Sevitón, ahí lo vemos un poco más rápidamente para abarcarlo y ahora profundizamos más. Tema profecía. O sea, los primeros 5, ¿cuál era el tema de los primeros 5? Dios. Dios, su existencia, su unicidad, su incorporeidad, que no tiene ni cuerpo ni forma, que Él es el creador, que a Él lo debo servir. Todo el tema de los primeros 5, Dios. El que no cree en alguno de los 5 es el peor nivel de herejía que hay. Kofrut, el peor nivel de Kofrut, es que el que viola alguno de los primeros 5 principios de fe. ¿Se entiende, no? ¿Por qué sería el peor nivel de herejía, de Kofer? Porque es la esencia. Es la esencia de la esencia de la esencia de Dios. Si él va en contra de eso, no cree en la mínima verdad, en lo fundamental. ¿Me siguen? Muy bien. Ahora, ¿qué viene el segundo grupo de principios de fe? Ahora viene el 6, 7, 8, 9. ¿Cuál es el tema? Ya hablamos de Dios. ¿Eh? ¿La qué? Adam le Javeró. Adam le Javeró es el hombre al prójimo. Eso es ética y moral. No es un principio de fe. No es de Moshe y la Torá, ¿no? Es. Sí, pero ¿cuál sería? O sea, hasta ahora hablé de Dios. ¿Ahora qué tendría que hablar? La veracidad de la Torá. La relación que hay entre Hashem y el ser humano. Obvio que eso va a ser la Torá. O sea, ¿cómo Dios se relaciona con el mundo? Primero a nivel de lo que quiere de mí. ¿Entendieron lo que tenemos que hablar? Es súper importante eso, porque todo el mundo dice hoy que tipo, Hashem está... Exacto. O sea, a lo mejor hay muchos que te reconocen que Dios existe, pero no reconocen cuál es la voluntad de Dios. O sea, que acá vendría el bloque a contestar qué es lo que quiere Dios de mí. Porque algunos te van a decir, es verdad, yo creo en Dios, pero cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, creemos en Dios, eso ya lo demostramos, perfecto. Ahora quiero demostrar qué quiere Dios de mí. Para hablar de qué quiere Dios de mí, primero tengo que hablar de la profecía. ¿Por qué? El tema era qué quiere Dios de mí. ¿Qué tiene que ver qué quiere Dios de mí con profecía? Porque si me lo dice directamente... Eso, porque para saber qué quiere Dios de mí, alguien tiene que... La Torá es verdad. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué? Porque la Torá está lo que quiere Dios de mí. Porque la Torá fue profecía, o sea, todos vimos la profecía de la Torá. Entonces va más todavía fundamental. ¿Qué quiere Dios de mí? Primero tengo que escuchar lo que Dios quiere de mí. Y escuchar lo que quiere Dios de mí, eso significa profecía. ¿Entendieron? Yo tengo que demostrar que quiere a Dios algo de mí. O sea, para eso la palabra de Dios tiene que bajar y alguien la tiene que captar. Porque si no, ¿cómo sabes lo que Dios quiere? Entonces tiene que haber una relación, una comunicación entre Dios y el ser humano. Ahí va a entrar Torá. Pero antes de Torá, primero hablamos de profecía. Torá es lo que nos dio, pero profecía es el... Profecía viene antes que Torá. A ver, ¿entienden? ¿Qué viene antes, Torá o profecía? Profecía. ¿Por qué Torá? Pues sí, porque en la Torá está todo. ¿Pero qué es la Torá? Nosotros creemos en la Torá por la profecía. Exacto. Entonces lo primero es profecía. Entonces, si yo tengo que hablar a nivel seminario, si habría seminario, ¿vieron esos seminarios que se van y mucha gente vuelve en Teshuvá? ¿De qué habría que hablar primero? Shalom. ¿De Torá o de profecía? De profecía. ¿Entienden? A veces no se utiliza esa metodología. A veces se enseña primero Torá y te demuestran, mirá cómo descubrimos todo la Torá y los códigos de la Torá. Entonces decís, ¿ves? Primero tenés que demostrar qué significa Torá. Exacto. Creo que el Kusari lo has ordenado. Esto es Rambam también. Neto. Rambam ordenado dice, el principio 6 viene antes del principio 8. O sea, el principio existe, la profecía viene antes de que la Torá es divina. Porque primero tengo que demostrar que existe la profecía. Y si demuestro que la profecía existe, después te puedo demostrar que la Torá es divina. No te puedo demostrar que la Torá es divina. Hay algunos que quieren demostrar que la profecía existe demostrando que la Torá es divina. ¿Entienden el error? Por ejemplo, ¿cómo te demuestro que la profecía existe? Por todas las profecías que se cumplieron en la Torá. No estás haciendo el orden correcto. ¿Entienden? Están diciendo, mira, las cosas que se cumplieron. Estás hablando del futuro. No estás demostrando. No es el orden correcto. El orden correcto es primero demostrar que existe profecía. Y después demostrar que existe Torah. ¿Se entendió lo que dije? ¿Está bien? Entonces, principio 6. ¿Dónde Rambam habla del tema profecía? ¿En qué libros Rambam habla del tema? En casi todos sus libros. O sea que es un tema muy importante. Habla en el Mishneh Torah,
habla en la Saklamot a la Mishnah, habla en el Moreh Nebuchim, habla en Carta, habla en todos los libros importantes de él, habla del tema. O sea que es algo súper importante. No es estudiado hoy en día. ¿Se estudia algo de profecía hoy en día? ¿Alguien estudia cómo ser profeta? No. Sería bueno estudiar cómo ser profeta. ¿Eh? Habían, pero hoy en día, ¿escucharon a alguien que se prepare para la profecía? Pero hoy no hay Porque dicen, porque hoy no hay profecía. Bueno, eso hay que verlo, recién empezamos, vamos a ver. ¿Quién era el último? Malají. ¿No era mujer? No, ¿por qué? Bueno, lo que está en el Tanaj es Malají. Sí, algún midrash a lo mejor. ¿Está bien? Malají es el último de los profetas que dice, recuerde la profecía de Moshe Rabbeinu. ¿Está bien? Entonces, en el primero tienen dos lados. ¿Ven que tiene dos lados? No salió al revés, pero bueno. Tenemos aquí Moreh Nebuchim 32. Bueno, vamos a ver lo que dice primero en Guía de los Perplejos. En español lo tenemos. Leemos. 3 opiniones acerca de la profecía. ¿Tienen? Número 1. En español. Leemos. Las opiniones vulgares. ¿Tienen? La traducción no es súper perfecta, pero es de lo mejor que hay. ¿Está bien? De las mejores traducciones que haya en español al Moreh Nebuchim. Entonces nos apoyamos en esa para hacer la clase más llevadera. Mejor leerlo en hebreo, pero para... Las opiniones vulgares concernientes a la profecía se asemejan a las relativas a la eternidad o la innovación del mundo. Así como en la teoría de si el mundo fue creado o el mundo es eterno, había 3 teorías. ¿Se acuerdan cuando vimos? Bueno, estaban, la mitad estaba. Habían 3 teorías sobre la creación del mundo. La nuestra, que Dios creó todo de la nada. La de Platón, que Dios creó todo de una primera materia. Y la de Aristóteles, que el mundo es eterno. 3 teorías que creen en Dios, pero dicen de dónde vino el mundo. Dejen, eso ya lo vimos. Ahora, sobre la profecía también hay 3 teorías. Aristóteles creía en Dios. Increíble, ¿no? No es sabido. Y Platón también. Y Sócrates también. Bueno, ahora no vamos a entrar. Sí, te vamos a entrar todo. Ya. Sí, demostraron la existencia de Dios y llegaron. No en un Dios diferente al nuestro, en Dios verdadero, que existe, que es único, que no tiene cuerpo ni forma. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Pensando, claro, estudiando. O sea que el estudio y el pensamiento me llevan a la conclusión que Dios existe. Eso es lo fundamental en esto, me parece. Después hay diferencias con Aristóteles en otros temas. En un montón de temas tengo diferencias. En el punto de que Dios existe no hay diferencia. O sea que los primeros 5 principios, en general, ¿no? El 1, el 2, el 3, estamos todos de acuerdo. O sea, Raven, sí. No, pero ahora no es el tema. Si nos vamos a ir de tema y quiero entrar en profecía. Acá dije la frase. Quiero decir con esto que así como entre quienes se cree firmemente en la existencia de Dios se dan 3 teorías acerca de dichos aspectos del universo, como dejamos expuesto, de igual modo las que circulan respecto a la profecía son 3. ¿Entiendes? Dice, hay 3 teorías sobre la profecía. Vamos a ver las 3 teorías. No me ocuparé de la teoría de Epicuro. ¿Quién es este griego? ¿O romano o griego? Creo que griego. Epicuro. De ahí que a ver qué palabra le suena Epicuro. Apicoros. De ahí viene la palabra apicoros. Que apicoros normalmente se utiliza para alguien que no cree en Dios o que no cree que la Torah es divina. No me voy a ocupar de la opinión de Epicuro. ¿Por qué no? Porque si no cree en la existencia de Dios, menos aún dará crédito a la profecía. Este ni siquiera creía en Dios. Entonces, ¿qué voy a hablar? ¿Qué piensa él de la profecía? Si profecía significa la palabra de Dios al hombre. Este no creía en Dios y ya quedó descartado. Epicuro sobre profecía. Pero no él directamente dijo no creo en Dios. Y después habrá opinado sobre la gente que cree en la profecía y habrá opinado lo que quiere opinar. Rambam dice, ni siquiera le voy a prestar atención. Primero, lo dice en otro lado, porque primero lo que él dijo quedó descartado 100%. Entonces, si algo que quedó descartado 100% absoluto, ¿qué me importa? Menos va a hablar el tema de la profecía si no cree en Dios. Eso. Menos aún dará crédito a la profecía. Acá lo dice, ¿está bien? Mi propósito es solamente referirme a quienes creen en Dios. No porque, agarro a mi equipo y los que no creen no los tomo, sino porque ya los que no creen en Dios quedaron descartados 100%, lógicamente. Cuando Raman dice quedaron descartados. Lógica, ¿entienden? Entonces no tengo que remitirme a algo que quedó descartado. ¿Sobre qué opino? Sobre lo que no quedó descartado. Hay 3 teorías posibles sobre la profecía. ¿Está bien hasta acá?
Bueno, vamos a la primera opinión de aquellas gentes paganas. Acá pagana no está bien traducido, sería no judía. ¿Está bien? Pagana es idólatra. Pero acá está mal traducido, es gente no judía. Está bien, pongan en vez de paganas, goim. Tradujo goim como paganos. Pero goim sería otros pueblos. La opinión de aquellas goim, miren lo que dice, ¿eh? Que admitían la profecía. Miren qué interesante, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que creen en Dios? Sí. ¿Que creen que Dios habla con el ser humano? Sí. Y acá tengo las dos religiones fuera del judaísmo, el cristianismo y el islam. También creen, ¿no? Pero no es solamente el cristianismo y el islam. Ahora miren quién habla. Coincide con la de ciertos sectores dentro del vulgo de nuestra religión. Ellos coinciden con la de ciertos sectores dentro del vulgo. ¿Quién es el vulgo? La gente más ignorante. Dentro de los más ignorantes dentro del judaísmo, también dicen esto. Obvio que Rambam no va a estar de acuerdo, ¿no? ¿Qué dicen? Dios exaltado sea, dice, miren, elige a quien le place entre los hombres. Hasta ahora va bien, ¿no? Elige a quien él quiere. Le hace profeta. Lo hace profeta. Le confiere una misión. Le da una misión de lo que tiene que hacer en la vida. Suena religiosa, ¿no? La postura. ¿Por qué la descarga? Vamos. No hay diferencia según ellos en que tal sea sabio o ignorante. Acá está claro lo que él quiere criticar. O sea, ¿quién puede ser profeta? Cualquiera. ¿El que Dios elija? Sí. ¿Y si es ignorante? Y Dios lo elige ignorante. ¿Tenés algún problema? Dios hace lo que quiere. Está bien, se hace que Dios hace lo que quiere. Y bueno, así es. Pero no sé si es así, ¿entienden? Si Dios quiere, el marcador puede disparar. Seguro. Entonces, bueno, si Dios quiere, está bien, pero Dios no hace que el marcador dispare. Bueno, pero si Dios quiere, dispara, ¿no? Está bien, pero estamos analizando cómo es, ¿entienden? Ellos dicen, cualquiera puede ser profeta. ¿Puede ser súper ignorante? Sí. Sigo. Viejo o joven, ¿puede ser un niño? Según esta postura. ¿Un niño de 5 años puede ser profeta? ¿Está bien? Vamos a ver. Sigo. O un niño de 3 años, de repente tiene una revelación. Sí, lo grabaron y lo filmaron, dijo cosas que van a pasar. ¡Wow! Hay muchos libros así. Todo. Acá dice, sí. Sin embargo, ponen como condición de que sea hombre de bien. Menos mal. ¿Alguna condición tiene? La única condición para que sea que no puede no ser, es imposible que sea profeta si no es un hombre de bien y morigeradas costumbres, pues nadie hasta ahora ha llegado a afirmar, según esta opinión, que Dios haya otorgado nunca a un hombre perverso el don profético, sin antes hacerle bueno. Pero si era malo y se hizo teshuvá, según esta postura, si era malo e hizo teshuvá, ¿puede ser profeta? Sí. O sea, lo que sí todos están de acuerdo, que profecía no es algo que se le da a una persona mala. Porque es un regalo. Dios le va a dar una profecía a una persona mala. No tiene sentido. Hay que analizar qué fue Bilam. Vamos a ver después qué fue Bilam o qué potencial tenía Bilam. A ver qué potencial tenía Bilam. Hay que ver si Bilam fue profeta también. Tenemos. Vamos a ver. Quieren ahora definir. Tengo que traer los pesukim. Hay que ver si en un pasuk dice y le habló a Shema a Bilam y le dijo. O si dice que tuvo Ruach Elohim. O que dice que era mago. ¿Qué dice Yoshua sobre Bilam? Tengo un pasuk. ¿Cómo lo llama el Sefer Yoshua a Bilam? Bilam a Kosem. Lo tendría que llamar Bilam a Nabi. Kosem es el mago. Pero sí, Hashem habla con Bilam. Estás trayendo los pesukim literalmente de la Torah que te acordás. Hay que estudiarlos. Era profeta, ¿no? Esperen. Que está bien. Entonces hay que ver primero si era malvado o no era malvado. Hay dos posibilidades. Vamos a ver si recién empecé. Esta es la posición del vulgo, dijo Rambam, y la de los goim. No la de la Torá, Dijo, la de los ignorantes en la Torá y la de los goim. Que Dios elija a cualquiera y le da una orden. La pregunta es si Bilam era un cualquiera. ¿Bilam era un cualquiera? Pero puede ser profeta fácil. Pero ¿Bilam tenía potencial o no tenía potencial? Sí. Espiritual. Tenía. Y a lo mejor podía haber llegado alto. Que tenía mucho yetzer, ese es el tema. Bueno, la pregunta es si era una persona malvada. Hay que definir. Lo vimos después. Antes no vimos. Antes vimos que era una persona que tenía poderes sobrenaturales. Y si Yoshua lo llama Kosem, ¿por qué no lo llama Naví? Pero en el pasillo de la palabra habla con él. Tipo,
Está bien, pero tenés otro pasuk que dice que al final de todo dice, y todas las profecías que tuvo no eran profecías. Tenés un pasuk ahí. No traje el pasuk. Al final, en la última profecía de él. Y dice, y no fue como en no fue como en los otros lugares de a las cosas supersticiosas y la magia, y ahí tuvo Ruach Elohim. Y la pregunta es, ¿qué es Ruach Elohim ahora? Si Ruach Elohim es Ruach HaKodesh o Nebuah. Hay que ver los pesukim de Bilam. Pero no agarramos ese como... ¿Entendieron la teoría esta? ¿Se entendió la teoría 1? Entonces, ¿cualquiera puede ser profeta? Cualquiera menos que sea un malvado. Y si es un malvado y hizo teshuvá, también puede ser profeta. ¿Un niño puede ser profeta, sí? ¿Y un analfabeto puede ser profeta? Sí. ¿Está bien? Postura 2. Cuando veamos la parashá de Bilam, analizamos. Si quieren vamos a ver, pero primero recién empezamos. La segunda opinión es de los filósofos. ¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Qué ven en esto interesante? De nuevo, la segunda opinión sobre la profecía es de los filósofos. Que no son ignorantes como los primeros. ¿Qué vemos? Que los filósofos Son pensantes. creen en la profecía. Esto es revolucionario. Hubiese pensado que no, ¿no? O sea, los filósofos creen que Dios se habla con el ser humano. Los filósofos son humanistas. Está hablando de Aristóteles, de Platón. O sea, los filósofos son para... ¿Qué es filosofía? No, ¿qué significa filosofía? Filo es amor. Filo es amor. Y sofía es sabiduría. Filosofía es amor a la sabiduría. Eso significa filosofía. De nuevo, filósofo significa una persona que le gusta pensar, que ama el pensamiento. Un filósofo ama el pensamiento. ¿Los grandes filósofos de todos los tiempos creen en Dios? Sí. Eso es muy bueno. O sea que el pensamiento me llega a Dios. No solamente creen en Dios, ¿qué más? A la profecía. Muy general sobre los filósofos más grandes de todos los tiempos estoy hablando. No estoy hablando de filosofitos, estoy hablando de filósofos. Por ejemplo, Nietzsche. Deja, bueno, hay que después vamos a... Ese era un mancero. Ese tiene problemas, está bien, está bien. Estoy hablando, Ramos está hablando, habría que ver qué diría Nietzsche viene después de Ramos, está bien. Esto es en el año 1200. Ramos está diciendo, desde que él existe hasta antes, todas las épocas grandes de los grandes pensadores creyeron en Dios. Kant también creía en Dios. Está bien, deja Nietzsche, está bien. Los grandes, no sé, tenés digamos, en situación de 100 a 1, si querés decir. 100 filósofos a 1, 2, que no. O sea, todos los filósofos creen en Dios. Sí. ¿Está bien? ¿Me siguen? Bueno, pero es que. O sea, Hay- creer. Y hay que definir también grandes filósofos. Grandes filósofos es que sabe de todo. Es un gran filósofo que sabe de todo. Que tiene... Acá, en la época de Rambam, consideraban grandes filósofos a los filósofos griegos. Eso era. La época de los grandes filósofos fue la filosofía griega. Y los tres principales eran Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero habían un montón, pero de verdad, ellos fueron los grandes. O sea, Y los grandes. cuando él habla de grandes filósofos, está Grandes. a ellos en particular. A ellos y a las escuelas de ellos. Que de verdad Aristóteles fue la palabra de la ciencia hasta el año 1940. Aristóteles habló de todos los temas y en un montón de cosas perfectamente acertado. Y por eso fue el mundo piensa de manera aristotélica. O sea que muy bien, muy correcto. No es porque sí, es porque de verdad, porque es verdadero lo que dice. Hay cosas que estamos en contra nuestra, pero lo que quiero decir que no es como... Vamos, esto lo estamos diciendo acá. Clásicamente en una yeshiva estándar te diría, vos escucharías a Aristóteles y enseguida dice, enseguida. Ya le ponen la... Aristóteles, va en contra de todo. Ni siquiera saben lo que dice Aristóteles. Ahora estamos estudiando de verdad lo que dice Aristóteles. No, lo que piensan que dice Aristóteles. ¿Está bien? Entonces, Aristóteles de verdad cree. General, o sea, Aristóteles piensa una cosa, otro piensa otra cosa. No es general, es súper analizado y súper metodológico de todos los libros de Aristóteles. De Platón y de... ¿Esto es solo de Aristóteles? No, ¿qué tienes contra Aristóteles? Aristóteles fue... Absolutamente nada en contra de Aristóteles. Quiero saber si... Si está hablando de la mayoría de los filósofos de verdad, sí. O sea, Sí, el 99%. se De los filósofos. juntaron, hicieron... Tipo, hay algo en común en sus teorías. Sí, que si lees un libro, vos lees el libro de él y te fijas, ¿qué dice sobre la profecía? Yo creo la profecía porque esto. Vas a ver lo que dice Sócrates, a ver lo que dijo el otro filósofo, a lo que dijo en la época de los... ¿Qué dijeron los filósofos? Todos dicen que reconocen que existe la profecía. Es interesante para Rambam decir esto. O sea, gente que no es judía... A lo que yo veo es que no todos los filósofos pueden creer la profecía, pero no todos creen la misma teoría de la profecía. Pero espera, si todavía no la definimos. Rambam lo estudió y dice que... Exactamente. Estamos
criticando a los que están de acuerdo con esta Yo profecía. no estoy diciendo que no están de Entendí, vos acuerdo. decís que hay mucho... ¿Vos querés saber qué dicen en general todos? Claro, esto es una opinión general de lo que ellos dicen. Es una opinión- Pueden tener distintas De los teorías. grandes. Pero ellas Sí. No se puede poner así para cada uno. Para, hay grandes filósofos que todos los científicos o todos los filósofos de todos los tiempos dicen que esos fueron los más pensadores de todos los tiempos. Y esas personas que todos reconocen que fueron los grandes pensadores, dicen que la profecía existe. Es una opinión, ¿qué quiere decir? General. General en súper específica, exacta. Que general no. Es una... No es como, leí en el diario que algunos dicen así y te lo escribí acá. No. Te está diciendo exactamente basado en lo que dicen en sus libros. ¿Entendés? ¿Está bien? Si vos querés decir que alguno que no, tráeme uno y listo. Ya está. Pero hay que traer el libro. ¿Está bien? Acá, es verdad, ahora no estoy trayendo la postura. Me está resumiendo. Rambam ya pasó por todo y me estoy apoyando en lo que dice él. ¿Se entendió? Está bien. Pero lo importante de esto es decir que hubiese pensado que un filósofo no cree, ¿no? Y me dice que sí. ¿Y cómo creen él? Seguimos. Consistente en que la profecía implica cierta perfección de la naturaleza humana. ¿Qué es profecía? La perfección de la naturaleza. Una perfección de la naturaleza humana. O sea, que cuando el ser humano llega a eso, llega a un nivel de perfección. Está muy bien. Sigo. Pero ningún hombre puede alcanzarla. ¿Y quién puede ser profeta? No todos. Sino mediante el ejercicio que hace pasar al acto lo que la especie encierra en potencia. Explico. Todo ser humano tiene un potencial y tenés un potencial para saber muchas cosas. Si lo desarrollás, podés llegar a recibir la revelación de Dios. ¡Pah! Y eso lo dicen los filósofos. ¡Wow! Parece que está hablando un rab. ¿No? Eso es lo que hubiese pensado. Y no lo está hablando un rabino, lo está hablando un filósofo. Eso, parece Ramjal, porque Ramjal también trae... Esperen, sepan, Rambam, Ramjal, Arizal, todos los jajamín grandes te dicen que los filósofos también creen en la profecía. Está bien, no piensen que es Rambam el que dice esto, ¿eh? Entonces, ¿cómo la Todos los rabanim entienden que ellos, pero vamos a ver la diferencia, todavía no dije cuál es la diferencia. Pero lo importante es que ellos también reconocen que podría haber la posibilidad de recibir la voluntad de Dios. ¿Entendieron? Sigo. Sí. antes decía, disculpe. Entonces, el ser humano tiene potencial, lo desarrolla y después. Si lo desarrolla, puede venirle la revelación. Esto es lo que está diciendo. Hay que ver cómo entienden profecía, todavía no lo dijimos. No. Salvo que se interponga un obstáculo. ¿Por qué no llegaría si él tiene el potencial? Todos tenemos mucho potencial, ¿no? Y siempre que decimos que tenemos que desarrollar el potencial. ¿Podría no llegar a la profecía? Sí, ¿por qué? Salvo que se interponga un obstáculo proveniente del temperamento. ¿Cuál sería el obstáculo? O mi personalidad. No desarrollé mi personalidad, no desarrollé mi humildad. Al no desarrollar mi humildad, la palabra de Dios no me vino. Está bueno, es muy bien, está muy lindo lo que está diciendo. Si yo no desarrollé mi concepto de honestidad, de humildad, de misericordia, de bondad, no me va a venir la profecía. Como Moshe, que era humilde. Exactamente. Esperá, ahí vas a ver la diferencia. Primero quiere poner el 99% en común, después vemos el 1% de diferencia. O de alguna causa exterior. ¿Qué sería una causa exterior? Obstáculos internos o obstáculos externos. Interno es que no desarrollé mi personalidad. Externo. Que donde estoy no es. Externo, que algo que no dependa de mí. Algo que no dependa de mí. Que mi potencial. Tenía el potencial, pero me agarró una enfermedad tremenda y bueno, caí en cama. O estuve en el medio de una guerra y esa guerra impidió que yo me desarrolle todo mi potencial. ¿Entienden? Es un obstáculo externo que no depende de mí. O hay interno que depende de mí. Depende si yo desarrollo mi personalidad. ¿Se entendió? Si Rambam no hubiese dicho filósofos, adelante yo hubiese dicho que esto es lo que decimos nosotros, ¿no? Sí. No hubiesen pensado. No, bueno, vamos. Como ocurre en toda perfección, cuya existencia en determinada especie se dé igualmente hasta su extremo y último grado. En toda especie puede desarrollar su potencial, siempre que no tenga obstáculos. Si no tiene el obstáculo, desarrolla todo su potencial. En cada individuo de la misma. Y si necesita de una causa determinante para realizarse, de algo que la actualice, precisa de ello a tal efecto. Dice que antes se hablaba siempre, todo tiene potencia y acto. ¿Entienden lo que es potencia y acto? Potencia es el potencial que tenemos. ¿Está bien?
¿Cuándo se convierte en acto? Cuando desarrollé mi potencial y llego a adquirir eso. ¿Está bien? Todos nosotros podríamos ser potencialmente buenos, honestos, humildes, con todo. Nada más que tenemos que desarrollarlo. ¿Está claro? De conformidad con esta opinión, acá va la conclusión. No es posible que el ignorante llegue a profeta. ¿Por qué? Porque tiene obstáculos. El obstáculo fue la ignorancia. No desarrolló su sabiduría. Y para ser profeta, primero tenés que ser sabio. ¿Está claro? Entonces, si es ignorante, ¿puede ser profeta? No. Ni que lo sea un hombre de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no desarrolló. Exactamente, porque esto es un desarrollo natural. Y ellos creen mucho en la naturaleza. ¿Entienden? Filosofía y naturaleza van de la mano. Es naturalmente, vas haciendo hasta que llegas. Como cualquiera que ha efectuado un descubrimiento. Como cualquiera que descubre algo, un científico. Hasta que descubre algo, está pensando, hasta que... ¿no? Eureka. Y ahí dijo Eureka, le vino la revelación. Pero tuvo un proceso de... Es un proceso de pensamiento, pero así funciona el mundo, ¿no? Entienden que es natural lo que dicen. La realidad es más bien que si un hombre es superior, perfecto en sus cualidades racionales, a ver características para los filósofos. Cualidades racionales, o sea, ¿qué característica número 1? Inteligencia, sabiduría. O sea, ¿puede ser profeta sin sabiduría? No. 2. Posee la facultad imaginativa. Punto 2. Imaginación. Es interesante la imaginación porque tienes que captar cosas abstractas. En su grado más perfecto. Si no está en tu grado más perfecto, todavía no. Y se ha preparado en la forma que se te dirá que se ha preparado. ¿Hizo todo lo que está en sus manos? Mejorando sus midot. Entraría a la parte emocional. Cualidades morales. Ha de llegar a ser profeta. ¿Seguro va a ser profeta? De nuevo. Si él hace todo lo que está en sus manos, ¿seguro va a ser profeta? Seguro va a ser profeta. Acá va a ser la diferencia. ¿Entendieron la postura filosófica? Pará, si vos sos un buen atleta y haces ejercicios y te preparás, y bueno, vas a ser un buen atleta, está bien, porque quiere ir a las Olimpiadas, y bueno, va a ir y se va a preparar y le va a ir bien, porque se preparó, ¿no? Bueno, lo mismo, si una persona se prepara y no tiene obstáculos, llega. ¿Entendieron? Espera, no te me adelantes. Ahora te digo, espera. Ha de llegar por tratarse de una perfección que naturalmente poseemos. ¿Por qué seguramente llegamos? Porque tenemos el potencial de ser profeta. Porque naturalmente tengo esa posibilidad. Entonces, si lo hago, llego. Según esta opinión, no es posible que un individuo apto y debidamente preparado para la profecía no llegue a ser profeta. ¿Ven? Según esta teoría, llegás sí y solo sí. Como no lo es que uno de temperamento sano, nutrino de excelente alimento, no genere de él buena sangre y cosas semejantes, como se pensaba antes en la medicina, que si vos comías bien y haces buen ejercicio, vas a tener una buena sangre o te va a ir bien saludablemente, ¿no? ¿Es natural lo que dijo? ¿Qué querías decir ahora? Es que la concepción que ellos tienen de Dios es un ser que creó todo pero que no se involucra en la vida del mundo. Sí. Por lo tanto, está ahí y puedes alcanzarlo si trabajas, pero él no va a bajar. Está bien. Él no se va a manifestar. Está bien, pero no fue tanto que no. Dijo así, que si me preparo, tengo cierta revelación de captar lo que él quiere, no sé. Pero esa es la razón. Yo creo que esa es la razón, porque para ellos Hashem no se relaciona con el mundo. Para ellos, Dios lo creó, pero está ahí, simplemente está. Si lo trabajas, lo alcanzas, porque no se va a mover. Bueno, pero habría que analizar qué decimos nosotros también. Hay que analizarlo, pero... ¿Y qué? ¿Y nosotros decimos que Dios se mueve? No. Bien, entonces no, está bien. En ese sentido, Está bien, entiendo, en el sentido de Aristóteles es muy Dios estático. Es un Dios estático y está ahí y creó el mundo y ya está. Y ahí está todo es naturaleza y no hay más movimiento. ¿Qué tenemos la profecía para él? La profecía sería la revelación de Dios, ¿no? No, pero no mami, se revela baja. Acá acaba de decir que sí, ¿no? Por eso, entonces... Entonces por eso no entra tan bien lo que me estás diciendo. Acá dice que aparentemente sí hay cierta captación de la palabra de Dios. ¿Está bien? Hay cierta captación de Dios. Te diría así, Dios es estático, está ahí, y vos podés captar algo de toda esa realidad espiritual. Vamos a decir, ellos reconocen que hay una realidad espiritual. El mundo de las ideas, Platón. Hay ideas espirituales. ¿Eh? Como que eso quiere decir que ellos suben, no que alguien baja. Sí. Como
Perfecto. ¿Y qué problema decir, y qué problema hay en eso? Nosotros también podríamos decir eso. ¿Qué problema decir que Dios no baja? Pero elegimos nosotros. No que no Esperen, Dios baja pensemos, Existe el concepto de bajar. piensen en 13 principios de fe ahora. Acuérdense que Dios es único y no tengo palabras para definir a Dios. Sube, baja, viene, va. No, Y bueno, entonces está bien lo que está diciendo. no, ellos no. ¿Qué tiene de malo decir que yo subo y capto la palabra de Dios? Que no está Es como abajo estamos- también, como que... No dijo que no está abajo, significa que yo subo y la Te vas capto. como persona, no que Te elevás como persona y captás la palabra de Dios. Es como que él no hace parte de mi ¿Y entonces? realidad. No tengo que Esperen, ahora la defiendo. Está bien lo que está diciendo. Dios está perfecto. Dios es la realidad super. Nosotros somos realidades menores. Y la realidad menor se supera acercándose a la realidad superior. Pero ahí está la responsabilidad estaría en ellos. Bueno, si yo estudio un montón, yo elijo que yo voy a ser profeta. Sí. Yo decido. Esa va a ser la diferencia. Ese es el tema. Exacto. Muy bien, ahora vamos a ver la diferencia. La diferencia no es si baja o no baja. La diferencia no es si baja o no baja, porque Dios no baja igual. La diferencia es si puede ser que haga todo lo que está en mis manos y no llegue. Eso va a ser... Está bien, pero, pero me interesa ver la diferencia porque lo queremos criticar en algo a los filósofos y no en ese punto es la crítica. En ese punto no hay... En el punto de que Dios está por encima de todo y que el movimiento es nuestro, que el movimiento... La ficha de ajedrez, ¿quién la mueve? ¿Dios o el ser humano? Hashem maneja el mundo. Hashem maneja el mundo significa que ya creó todo. No. Creó todo el sistema, ya creó todo el sistema. Significa que está apartado de la realidad. Que No está apartado, porque todo depende de él. Sí. Como tiene que ser una escoja dupla. O sea, tiene que, como yo quiero, yo tengo el potencial, pero también Hashem tiene que escogerme, ¿no? Hashem Soy el entra... potencial, Sí, pero Hashem entra en el tiempo, en el momento pero y si- ahora. Si no hay una misión, si no hay que hacer. Yo no dije que no hay misión. Hay misión, hay perfección, nada más que Hashem ya creó todo desde la primera posibilidad. ¡Boom! Pero no, ustedes quieren ver el movimiento ahora en el momento, ahora. Dios ahora entra en el mundo. Está en el No. mundo, es parte del mundo. ¿Eh? Es uno. ¿Cómo Por eso, entonces no baja ni está bien, pero esta teoría filosófica defendiendo la perfección de Dios en su dimensión, está bien. No tiene nada de malo lo que está diciendo. No, pero lo pone al hombre como el centro del universo, como que él puede decir lo que quiera hacer, como que No dice eso, dice... profeta. No, él dice, Dios es la realidad máxima y Dios te creó. Vos tenés el libre albedrío y si vos con el libre albedrío querés llegar, llegarás. Y si no querés llegar, no llegarás. Pero acá hay un problema también. ¿Eh? Hay que prepararse, pero no es porque todos se preparan todos van a ser. Está bien, pero entendés que el punto no va a ser un punto wow de diferencia. Vos lo haces como wow. No, Es un punto. Por eso, es lo que quiero mostrar, que el punto de diferencia... final, Exacto, está bien. la vuelta. Pero Pe- acá, Pero Dios igual es perfecto y está por encima de todo. Está en el hombre llegar o no llegar. Ahora lo que no está tan claro que dice Rambam es qué será profecía para los goyim. Porque entonces los filósofos tendrían que creer en profecía y nunca vimos algo así. No es nada, no es algo normal. Pero es como, vamos a decirlo así. La concepción profética que está definiendo aquí en los filósofos sería parecido a lo que nosotros vamos a decir de Ruach HaKodesh. sí, hasta dónde Mm. cómo puede llegar después. Van a ver lo que vamos a decir por inspiración divina. Sí. Lo que ellos están diciendo es parecido a lo que nosotros vamos a decir en Ruach HaKodesh, no en Nebuah. Sí, porque cuanto uno más se acerca, bueno, sí. Porque Ruach HaKodesh va a decir que si nosotros no llegamos. Rambam va a decir también, va a decir igual. Entonces sí es parecido. Entonces la pregunta es si ellos están confundiendo Ruach HaKodesh con Nebuah. O sea, inspiración divina, que es el mínimo nivel de Nebuah, con Nebuah, que todavía nosotros decimos que es algo mayor. Ese puede ser el punto. En otras palabras, para un filósofo, un profeta sería, acuérdense, para el filósofo que es lo máximo, el jajam, el sabio. Pero Entonces, para el filósofo, el profeta sería un super jajam. ¿Entienden? Que es el nivel dimensión filosófico. no es- Pero nosotros queremos decir que hay algo más. Ahí está la... hay algo- Exacto. Pero hay también Ahí, en la voluntad de Hashem va a estar el punto. Porque Ahí, uno bueno, puede llegamos llegar- aquí de la cuestión. Porque uno puede Perfecto. llegar hasta cierto punto. ¿Eh? Uno puede llegar hasta cierto punto y puede ser un super jajam, pero del super jajam que define los filosóficos a profeta, Falta. está la voluntad de Dios. Exacto. pero acá Pero eso voluntad de Dios. Pero de nuevo, estamos diciendo voluntad de Dios, ¿no? Pero ¿qué significa voluntad de Dios? Tenemos que entender. ¿No? pero era- Estamos diciendo voluntad de Hashem. ¿Qué significa voluntad de Hashem?
¿Se acuerdan que no podemos hablar nada de Hashem? Y bueno, entonces, no, pero acuérdense eso. Voluntad, o sea, en otras palabras, estamos discutiendo algo en que entra en el campo voluntad de Hashem. Ahí está la discusión con el filósofo. No está la discusión en Dios. Hay una diferencia acá, porque dice en Ramjal que necesita tener Nikyut para llegar a Najón. Ruach HaKodesh. Pero Ramjal es Ruach HaKodesh también. Sí, pero acá- Es Mesilat Yesharim lo que está diciendo. Mesilat Yesharim trae todo el orden para llegar a Ruach HaKodesh, ¿no? Y trae un Tikkun Midotes. Midot, llegarás a Ruach HaKodesh. Entonces- exactamente esto, no veo mi dot acá. Solo Sí, veo no. un desarrollo intelectual, pero No, está en la parte, sí, cuando dice así. Pero Esperen. no menciona integridad. Espera. ¿Dónde dice la integridad? No dice exactamente Escucha, esto. No, dice que él sí, entiende que sí. un obstáculo. Como, no, es un desarrollo Sí, dice. solamente intelectual. No, dice intelectual, emoción, no, dice intelectual. Mira, acá Pero eso dice es- que es salvo que se interponga un obstáculo proveniente del temperamento. El temperamento de carácter. Sí, si vos sí. tenés Pero un defecto en tu exactamente unidad, esto. Temperamento es Tikkun Midot. si vos tenés un defecto Ahí en está tu la unidad, palabra. no podés- ¿Entendieron? En otras palabras encontramos tres. ¿Me siguieron? Muy filosófico, demasiado. Demasiado filosófico. Sigamos, quiero terminar. Vamos a ver lo que hicimos nosotros ahora. Lo que decimos nosotros. Yo entiendo que Rambam quiso decir así, que la postura filosófica sería si tiene desarrollada la parte intelectual, más la parte imaginativa, más la parte emocional. En emocional entiendo Tikkun Midot, cualidades morales. Sí y solo sí llegará. No, pero es lo que dice, Aristóteles dice que tiene que... Superficial. No, él dice que tiene que tener Midotobot. Lo que pasa es que él no tiene el sistema perfecto para tener Midotobot. Pero él reconoce que tiene que tener Midotobot. Está bien, entonces reconoce que hay que tener Midotobot para llegar a la profecía. Que no puede ser malo la persona. Exactamente, por eso. Entonces también dice lo Pero mismo. es un concepto muy superficial eso que está diciendo. Exacto, no tienen el programa. No tiene el sistema. Ahora vamos a ver, ¿entienden el programa? Ellos hablan muchas generales, pero el programa exacto es la Torá. Miren lo que dice nosotros. Tercera opinión. La de nuestra ley. ¿Qué es nuestra ley? La de la Torá. Y principio de nuestra religión. Es un principio, ¿eh? Miren lo que dice Rambam. Es idéntica a esa opinión filosófica. ¿Qué pasó acá? Pero no, ahora viene el pero. Pero ven que no es tan lejana. Es parecida. Salvo en un punto. Es lo que bien dijiste, ¿eh? Y en el siguiente. Nosotros creemos quien que sea apto y se haya preparado para la profecía puede, sin embargo, no llegar a ser profeta, pues ello depende de la voluntad divina. Muy bien, entonces, pero el punto está ahí. El punto no está en si se movía, no se movía, el punto es la voluntad divina. Si Dios quiere, sí. Si Dios no quiere, no. Según ellos, Si ellos quieren. exacto. Está bien. Pero si ellos... No, pero si ellos quieren, ellos entienden que esa fue la voluntad de Dios. ¿Entendés? La voluntad de Dios... Claro, ellos no están en contra. La voluntad de Dios es que te di el potencial. ¿Entiendes? Ellos no están violando el concepto de voluntad de Dios. Voluntad de Dios para ellos es la naturaleza. A ver si lo ven. La naturaleza como naciste es la voluntad de Dios. No están yendo en contra de eso. Nada más que dentro de la naturaleza es que si hago todo lo que está en mí, naturalmente hablando, llegaré. Entonces, la discusión con ellos sería ¿en qué definimos por naturaleza? ¿Entienden la discusión que tengo con ellos? ¿Está bien? ¿Agarramos el punto? Creo que sí. ¿Dónde dice la voluntad divina? Ay. A mi juicio ocurre, miren cómo dice, ocurre como en todos los milagros. ¿Qué es en todos los milagros? Y en el mismo grado. Fíjense, de nuevo, todo llega al mismo punto, La misma discusión que tenemos con los filósofos sobre el tema milagro. Para el filósofo, ¿el milagro existe? ¿Sí? Acuérdense, filósofos naturaleza. Filosofía es Pero Teba. el milagro La naturaleza son leyes naturales. Y las leyes naturales no se rompen. Son absolutas. Ahí entonces agarramos el punto de discusión con él. El punto de discusión que tengo con los filósofos, con Aristóteles especialmente, es que él no cree en los milagros. Y así como el milagro existe, también existe que por la voluntad de Dios esa persona no pueda llegar a la profecía. ¿Por qué? Porque es algo que rompe la regla natural. Exacto. Para ellos la regla natural no se rompe. O sea, para ellos las leyes naturales son inquebrantables. O sea, una persona no podría cambiar porque está de acuerdo O sea, con naturaleza. Y si Hashem le dio esa naturaleza, no la puede cambiar. No puedes cambiar sí, pero tenés libre albedrío para desarrollar o no desarrollar, eso sí. Pero si naciste con esa naturaleza, No está diciendo que te determina. Aristóteles no es determinista.
Podés definir, podés mejorar, podés cambiar, no. Nada más que sí, no puedo transformar mi naturaleza. Si tengo potencial 8 no puedo llegar nunca a Dios, porque el potencial es 8. Pero eso también nosotros lo decimos. Si tengo potencial 8 no puedo llegar a 10, el potencial es 8. ¿Se acuerdan? Es natural que cualquier hombre apto de suyo y preparado por su educación y estudio, pueda ser profeta. Y si se le recusara, está en el caso del imposibilitado para mover su mano. Esperen, miren el ejemplo que trae. Esta se me durmió toda la clase. Podemos despertarla. Refuállele más, dije la Jonarra. Retiro lo dicho. Sí. Entonces, miren lo que dice acá. Exacto. Esperen. ¿Se acuerdan? Miren, dice, como le ocurrió a Yerobam. Yerobam tenía que levantó la mano, ¿no? Levantó la mano en contra de, no sé, ¿está bien? El rey se portó mal. Entonces levanta la mano, ¿está bien? Entonces dice, si va, el profeta que va ahí le dice así, te portaste mal y por eso, como no va, si es así no vas a poder bajar la mano. Y de repente Yerobam no puede bajar la mano, que era natural. Natural podría bajar, o sea que no baje la mano fue un milagro, ¿entendieron? Así como existe el milagro, acá también existe el milagro. ¿Pero cuál sería el milagro acá? Pero miren, interesante. Que no llega la profecía, ¿en qué ejemplo lo puso Rambam? En ejemplo de milagro, que no llegue. O sea que lo natural que sería llegar. ¿Entendieron? Puso en la posibilidad de milagro que no llega la profecía. Porque si la voluntad de Dios es que no llegues, no llegarás. ¿Existe eso en la voluntad de Dios? Sí. Si Dios quiere que no llegues, no vas a llegar. Aunque hagas todo lo que está en tus manos, si la discusión con ellos sería que según ellos, necesariamente llegarían. Y según nosotros, no. Esa es la discusión. Y llegas a la profecía. Claro. O sea, sí o sí. Sí. Y nosotros decimos no necesariamente. Si Dios quiere sí, y si Dios quiere no. Y vos no podés saberlo. Porque eso es la voluntad de Dios y Dios sabe eso. ¿Y por qué Dios habrá predispuesto así? No sabes por qué. Pero así predispuso. Ejemplo tenemos el alumno de Irmiau. El alumno de Irmiau se quería preparar para la profecía. Se preparó. Y no llegaba. Y dice, ¿pero por qué? Le dice a su maestro, a Irmiau. ¿Por qué él no tuvo? Y dice, buscas demasiado. Como que no era una época, era la destrucción del templo, era tristeza para Israel, y él como que quería llegar a la profecía. Y Dios dijo no. Pero él como que hizo todo lo que él hizo todo lo que tenía que hacer para ser profeta. Y no llegó. El alumno de Irmiau. No me acuerdo cómo se llama. A ver si lo trae acá. ¿Lo trae? Baruch Ben Neria. Alumno de Irmiau. A Irmiau, él dijo, fue en el camino de su maestro. Y no llegó a la profecía. ¿Se entendió la diferencia? Sí, a ver. Vamos a ver, sí. Que dice acá, ¿no? Entonces, que es natural que cualquier hombre apto al suyo y preparado por su educación y estudio pueda ser profeta. Y si se le recusa, ¿qué significa y si se le recusa? Sí, la traducción que trajo no la... Tenemos que traerla en hebreo. Hay que traerla en hebreo, si quieren. No la traje en hebreo. O sea, que si se le recusa la facultad de ser profeta. Sí, entiendo, sí. Se le niega, como se le niega. ¿Está bien? Miren cómo dice otro ejemplo acá. O como el ejército del rey de Siria en busca de Elisha. En cuanto a nuestro principio fundamental de que precisa haberse preparado y perfeccionado en las cualidades morales y racionales. ¿Cómo sabes que para nosotros tenemos que ser una persona perfectamente racional y perfectamente moral? Es lo expresado cuando dice por los doctores en los sabios. No sé por qué traduce doctores. Por los sabios. En estas palabras. La profecía solamente se da en el hombre sabio, fuerte y rico. ¿Se acuerdan del Pirkei Avot? Sí. ¿Cómo se dice? Jajam, Gibor, Beashir. Jajam, sabio intelectualmente. Gibor, Bemidotav, el Asmidot, moralmente hablando. Y Ashir, también es el Asmidot. Asameas Bejelko. Está bien. Ya los pusimos en nuestro comentario a la Mishnah y en nuestro gran digesto afirmado que los discípulos de los profetas se ocupaban constantemente en esta preparación. Esto no obstante, quien se preparó puede ocurrir no llega a la profecía debido a algún impedimento. Pero ven, miren lo que dice acá Rama. Acá esto no está tan claro. Dice, ¿por qué puede ser que no llegue por algún impedimento? Pero antes no lo había dicho en la postura filosófica también, dijo. Por algún obstáculo, ¿se acuerdan? Pero acá dice, y nosotros creemos que puede ser que no, por algún impedimento. Entiendo que acá se refiere al Rechón de Hashem, a la voluntad de Dios, que Dios no quiera.
Como puedes comprobar en el caso de Baruch ben Neria, adicto a Irmiau, él era alumno de Irmiau, el cual le ejercitó, adoctrinó, preparó, y no obstante su deseo de ser profeta, le fue rehusado. Según él mismo confiesa, me canso de gemir y no hallo reposo. Él buscaba la profecía, es lo más lindo del mundo, buscar la profecía, y no llegó. Y le fue contestado por mediación de aquel. Así le dirás, esto dice Hashem. ¿Quién le contestó si él no llegó a la profecía? Claro, un profeta le contesta lo que él no entendía por qué él no llegaba a la profecía. ¿Y qué le dice? Esto dice Hashem, tú pides para ti grandes cosas. No las solicites, ¿por qué grandes cosas? Entiendo porque era la destrucción del templo. Es como que él, cuando toda Israel está mal, es lo que se explica por qué hoy en día no hay profecía. Una explicación, ¿por qué hoy en día no hay profecía? Hoy en día, porque hoy en día todavía no tenemos el Bet HaMikdash. Entonces puede ser que haya profecía en una situación así que todavía nos falta lo más importante. Así se explica normalmente por qué no hay profecía. Ciertamente podría afirmarse, se pretendió declarar con esto que la profecía fuera demasiada grandeza para Baruch ben Neria. ¿Está bien? Hasta acá vimos lo que dice Moreh Nevuchim. Empezamos a ver lo que dice Mishneh Torah, que es el libro más popular. Esto fue el libro filosófico. Pero ¿entendimos la diferencia? De nuevo. La postura ignorante es que cualquiera. No, que sea bueno. Y que sea bueno. Pero solamente que... es verdad. Pero por lo menos tiene que ser bueno. Pero puede ser... aunque sea inculto. La postura de los filósofos es que tiene que hacer una preparación total en toda su vida para llegar a nivel total. Y llegará seguro. La postura nuestra, igual, pero no llegará seguro. Llegará si Dios quiere. Pero estamos más cercanas a la segunda que a la primera. ¿Entendieron? No, porque ¿qué dijo la primera? Y es la opinión del vulgo de nuestra religión. ¿Se acuerdan de eso? Es la opinión de la mayoría de la gente que no es estudiosa de nuestra religión. Que no sabe que es necesario todo esto. Como sí dicen los filósofos. Nosotros también decimos así. Nosotros también pensamos. Pero la diferencia es que ellos decían sí, solo sí. Si vamos más al pie de la cuestión, es siempre el mismo Mahloket con Aristóteles. Que él piensa que las leyes naturales son absolutas y no se pueden cambiar. Por ende, entiende que el mundo es eterno. ¿Ven? Nosotros decimos que el mundo fue creado de la nada, y por cuanto que el mundo fue creado de la nada, todos los milagros son factibles, posibles. ¿Entienden? ¿Un milagro es posible? ¿Dios creó todo de la nada? Sí. ¿Entonces un milagro puede pasar? Si Dios creó todo de la nada. ¿Qué dice Aristóteles? El mundo es eterno. ¿Entonces un milagro puede existir? No, porque el mundo es siempre igual y no va a cambiar nunca. ¿Dónde entraría que según la voluntad de Dios podría él no tener profecía? Así como el milagro. ¿Entendieron? Que para él no existe. ¿Se entendió? Empezamos Mishneh Torah, por lo menos. Sí, querías preguntar. ¿Y entonces cómo explica Aristóteles todos los milagros que han pasado? Exactamente, no los cree. No cree en el milagro. No cree en todo eso. Por eso va a decir que la Torah es mentira. Ahí va a estar el Mahloket. Justo hasta el punto del Mahloket. Pero no cree en la Torah. Exacto. Exacto. Él no cree que la Torah es divina. Porque si la Torah habla de tantos milagros, si no existen los milagros, para él. No sé si existen los milagros. ¿Cómo explica que pasaron? ¿Eh? ¿Cómo explica que pasaron? Pero él no cree que pasaron. Vos decís, ¿cómo explica que pasaron históricamente? Él dice, ¿a vos te dijeron que pasó? A mí no me dijo nadie. Él te dice explica la que... creación del mundo? Sí, eso siempre existió. Como natural. Ahí está. O sea que el punto, pero lo interesante es que siempre está en el punto, en el mismo punto. Si agarramos por eso fue tan importante cuando hablamos de la creación de la nada. Si se acuerdan, pero hay que volver. Vimos, la creación de la nada. Bueno, ya ¿está bien hasta aquí? Ahora, entonces, ¿dónde Rambam habla popularmente este tema en el máximo nivel? En el Mishneh Torah. ¿En qué capítulo? Capítulo 7 del primer libro. Leemos, empezamos en Ibrit. Dice así. Empiezo. Mishneh Torah. Perek Shevi'i Alajá Aleph. Esto lo tengo en hebreo, ¿está bien? Más profundo cuando es en hebreo. Mi Yesodé Adat. Empecemos. ¿Qué es Yesodé Adat? ¿Qué es Yesod? Yesod es fundamento. Dat de la religión. No, Da'at, Dat. La palabra religión existe. ¿Está bien? También en la Torah siempre dice que la palabra Dat no existe en la Torah. Figura una vez en Sefer Devarim. Es Dat Lamo. Dat sería conjunto de leyes. Toda religión tiene un conjunto de leyes, ¿no? Entonces, ¿qué es Yesodé Adat? Fundamento de la religión.
A ver, dígame usted, ¿es fundamento de la religión judía que existe la profecía? Claro, porque no puede haber judaísmo No puede haber Torah. sin profecía. O sea que es fundamento de Dat. Pregunto si esto es del Dat Yehudí o de otros datot también. Si es fundamento de otras religiones que existe la profecía. También es fundamento del Islam y también es fundamento del cristianismo. El Islam y el cristianismo están basados en que Dios se comunica con el ser humano. Si no creyesen que Dios se comunica con el ser humano, no podrían decir, a pesar que nosotros no estamos de acuerdo que el Corán sea verdadero, pero no podrían decir nunca que el Corán es la verdad. Porque, ¿qué quiere decir el Corán? La palabra de Dios a Mahoma. O sea, que ellos creen que Dios se comunica con el ser humano. ¿Entienden? Y el cristianismo también cree en la profecía, porque dicen que el Nuevo Testamento es lo que le dijo Dios a Jesús. O lo que, ¿entienden? Que las religiones más importantes todas reconocen que existe una comunicación entre Dios y el ser humano. ¿Está bien? Leda. ¿Qué es leda? Miseodeadat. ¿Qué significa leda? La tercera palabra, la dat. Saber. El fundamento de la religión es saber. ¿Por qué no dijo leamin? Porque dijo la dat. Rambam. Porque es a partir del conocimiento. Porque Rambam siempre es. Emuná es conocimiento. No es creer. Es. Vos tenés que saber. Esto lo tenés que tener re claro. Porque si no, no vas a corroborar que la Torah es divina. Le da. ¿Qué? Sea él. ¿Qué es a él? Dios. Menabe. Hace Naví. Et bene Adam. Al ser humano. Ya en la primera frase puso la diferencia con los filósofos, si se dieron cuenta. Hashem Menavé, Hashem hace profetizar a la persona. Según el filósofo, ¿qué diría? Hashem no lo hace profetizar, él profetiza, ¿entienden? No, y nosotros decimos no. Es lo que quiere, lo que hicieron bien defender, que depende de la voluntad de Dios. ¿Está bien? O sea, es de la profecía, ¿no? Pero esperen, según los filósofos es de abajo hacia arriba, y nosotros en ese sentido diríamos es de arriba hacia abajo. Pero de arriba hacia abajo significa que él define si te viene o no te viene. ¿Entendieron? Él te da la profecía. ¿Está bien hasta acá? ¿Dónde figura por primera vez la palabra Naví en la Torah? No sé. ¿Para qué significa la palabra Naví? En hebreo. Naví es profeta. ¿De dónde viene la palabra Naví? ¿De qué? ¿De qué palabra? Ah, de Leaví y también de Niv. Niv significa palabra. Y también viene de Leaví, de traer. O sea, ¿qué sería Naví? El que trae la palabra de Hashem. El que capta la palabra de Hashem. ¿Quién fue el primero de todo el Tanaj que dice que fue Naví? El primero de la Torah. Antes de Moshe. Abraham. O sea, sí, le dijo a Abimelech que estaba enfermo. ¿Está bien? Entonces le dice a Hashem ¿se acuerdan que le agarró una enfermedad porque había tomado Sará? Entonces le dice, y el Naví va a rezar por ti. Ahí dice por primera vez la palabra Naví. A Naví se refiere a Abraham. Va a rezar por ti. ¿La palabra de Hashem es profeta? En general sí. O sea, si la capto en este nivel que estamos diciendo, es profecía. ¿Está bien? ¿Quién más dice que fue Naví? En la Torah dice Abraham, después dice Aarón y Miriam, los hermanos de Moshe. Moshe, Aarón y Miriam dice Neviim, lo llaman Neviim. También Isaac y Jacob fue Naví. Y también Adán y Noah fueron Neviim. Pero no dice ahí. No, dice le habló. A Noah dice que le habló. Si le habló es Naví. ¿Está bien? Y Yosef llegó a Ruach HaKodesh. ¿No fue Naví? No llegó a Nebuah. No, Hashem nunca le habló. Solamente tuvo sueños. Sueños que él descifró. Pero nunca Dios le habló a Yosef. ¿A Jacob Dios le habló? ¿A Jacob le habló? A Jacob, a Isaac. No hice ningún recreo. Y me perdonaron, ¿no? Que ni se recrea. Está bien. Termino. Entonces, fundamento de toda religión. Saber que Dios hace profetizar. Ahora vamos a terminar con algo interesante. Et a Adam. Pero No, perdón. Et bene Adam. ¿Qué entienden por Et bene Adam? ¿A quién hace profetizar? no es cualquiera, es uno que como que... No, ¿qué quiere decir bene Adam? No, el hombre. Y bueno, deduzcan algo de este punto. El principio de fe es que la palabra de Dios viene al hombre. ¿Y qué no dijo? Dijo al ser humano. No, dijo ser humano. Muy bien. No dijo hombre o mujer. O sea, que profecía puede ser hombre o mujer. Bien.
habló de la especie humana. O sea, primero, ¿quién no? Animales. No existe que venga la profecía una. Y Dios le dijo al pez, y Dios le dijo al camello, y Dios le dijo al burro. No. El burro no puede captar la palabra de Dios porque la profecía es para la especie humana. Ahora, pero dijo a todos. O sea, ¿qué incluye? Mujeres, hombres y algo más incluye. No, ahora vamos a ver cuál es la característica, pero algo más incluye. No dijo Yehudim. Para el Kusari. Dijo seres humanos. O sea, ¿qué entiende Rambam? Que la profecía es una realidad captable para todo ser humano. No solamente judíos. Está claro, está bien, está fuerte lo que dice Rambam. Según el Kusari, para ser profeta tenés que ser yehudí. Sin ser yehudí, olvídate de ser profeta. Según Rambam, no dice eso. Acá hay un mascloque interesante. Rambam dice, esta es el ideal que puede llegar a un ser humano. Obvio que para llegar a eso tengo que pasar por un montón de puntos. Y obvio que por eso para el judaísmo es lo más fácil, porque el judaísmo tiene todo el programa. Pero la pregunta sería, bueno, pero digamos que no pasaste por todo el programa tan exacto. Pero te preparaste 100% y Dios quiso. ¿Puede ser que seas profeta? Deme un ejemplo de un no yudí que fue profeta. Bilá, pero Bilam es complejo. Bilam es complejo. Otro. Pero, ¿Noah era yudí? ¿Noé era yudí? ¿Abraham, Isaac y Jacob? ¿Eran yudí? Si el judaísmo todavía no. ¿Entienden? Job, Sefer Job. Ahí tienen un ejemplo. Aquí quien dice, ahí en la Gemara dicen que no era yudí. O Eliú, los amigos de Job. Eliú, uno de los amigos también, de repente Dios se le revela. también, ¿verdad? Sí, pero no tengo un pasú que diga que Dios le habló a Yitro. Necesito pesuquín que diga que Dios le hable. ¿Entendieron? Te puede ser, acá sobre eso vamos a analizar después. O sea, es de la especie humana la capacidad para recibir la palabra divina. Obvio que con la Torah se facilita. Es el programa perfecto. Hasta aquí hoy. ¿Está bien?